están? Buenas noches y bienvenidos a Día D. Vamos como Liendrita, hablamos de Guillermo Chunga porque el asesinato es trágico y es dramático, pero trasciende a la forma en que él es asesinado, de 7 balazos en plena vía pública, y trasciende porque el día en que el sicario lo ejecuta, su esposa, Jackie Alayo, estaba sentada en una sala de espera de un hospital, esperando que su hijo de 2 años y medio salga bien de la operación a la que estaba siendo sometido. Y Jacqueline no terminaba de procesar que se había quedado viuda, que su padre le dicen: la siguiente eres tú. Entonces la familia y los amigos de Liendrita no salen del estupor, no entienden. Dicen: este es un chico que no tenía antecedentes policiales, no se metía con nadie, no tenía enemigos, estaba dedicado a su carrera ascendente con relativo éxito de con una fan, Lucero Alayo, que le reclamaba la paternidad del niño y que lo firmara y lo reconociera, habría querido ya aclarado con la prueba de ADN que se hizo en público. Sin embargo, las amenazas a Liendrita habían empezado antes de que el caso se hiciera público, porque la fanática había publicado en redes sociales su demanda y ahí empezaron a llamarlo. 4 días después de que se conociera el examen de ADN, lo matan. Ahora, la circunstancia más la atención a la policía en plena vía pública, en el tráfico. ¿Cómo así el sicario supo que iba a estar ahí Liendrita justamente? Lorena Ormeño. Más que yo me voy a encargar de los bebés, que no te preocupes, solo cuídanos, por favor. Me hace demasiada falta, mi amor. Han pasado 8 días desde que Liendrita no está, y Jacqueline acalla su dolor poniendo vestidos que él usaba cuando se hizo famoso en YouTube. Ah, bueno, un ratito, espera. Claro, o sea que 5 y 10 soles mejor comanse a mi gema, Solo esperaba que la pandemia terminara para cumplir la gira que tenía planeada por Europa, pero el destino no lo quiso. En medio de un misterio. Papi, sube, ayúdame, hermano. Como le dije a la policía, yo nunca vi ninguna moto ni ningún globo, eso es mentira. El tipo que nos acribilló prácticamente estaba caminando. Pero ¿cuál es la verdad tras el asesinato de Liendrita? Huele feo por acá, no sé por qué, bueno. ¡Dieta! ¿Cómo es Z? ¿Cómo es Z? ¿Cómo es Z? Si de hacer reír se trataba, no le importaba dejar la sangre en el ruedo. Así era Guillermo Chunga Montalbán, conocido como Liendrita, el artista de la calle de 23 años que desde niño en Piura supo que quería ser un cómico famoso y usaba su colegio y hasta su profesor para sus primeros shows. Profe más antiguo ya cantará más o menos esa que dice: algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Liendrita se convirtió en una revelación de la nueva generación de cómicos ambulantes de la Plaza Chabuca Granda, una estrella de YouTube con más de 80,000 seguidores que esperaban sus videos cada semana, y precisamente una de ellas lo haría dar el salto a la televisión nacional, pero no por su talento. Bienvenido, Guillermo, pasa por favor. Por acá, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Siéntate, Andrea, por favor, gracias por venir. Buenas noches. Liendrita apareció en el programa de Andrea Llosa, señalado por Lucero Alayo, una de sus fans, de haberla embarazado y negarse a reconocer a su hijo. El cómico aseguraba que lo reconocería, pero primero quería una prueba de ADN. No es el padre. Te dije. No es el papá. Y te lo dije. ¿Hay algo, Lucero, que tú le quieras decir a Guillermo?
No. ¿Ni disculpas? ¿De qué? Que me parece muy raro de que ella salió negativo. ¿Así? Porque él es igualito a él. ¿Sabes cuántos niños se pueden parecer a un hombre y no son los padres? ¿Tú qué crees que ese parecido del que hablas es más fuerte que un examen de ADN? Que te está explicando y el examen te está diciendo que él no es el padre. Es una pena tu respuesta, ¿sabes? Lucero no aceptó el resultado, pues no solo enfrentaba las consecuencias en televisión, este drama había iniciado realmente 2 semanas antes, cuando ella misma denunció a Liendrita en una página de Facebook y él comenzó a recibir amenazas. Ella fue lo que inició en la rica queja, ¿no? La rica queja le permitió poner en nuestras cuentas personales la foto de mi hijo. A mí me comenzaban a insultar, que eres una cachuda, que no te quieres, que no tienes amor propio, qué mala eres, cómo puedes apoyar o tapar a un hombre que no se quiere hacer cargo de un hijo, que él está mal, que está en UCI, es enfermo. Está la señorita Flor, no sé si será un Facebook falso o será su tía. Tienes hasta hoy a las 12 p.m. para que empieces a darle la pensión. Tú eres el payasito Liendrita, ¿no? Quisiera saber cuánto me cobras un show de cómo ser buen padre y pasando la pensión de tu bebé. Cagada, reconcha, te voy a hacer mierda todos los días. Voy a ser tu pesadilla, escuálido malnacido. Te voy a hacer más famoso de lo que eres. Me dicen el mata por gusto, porque hoy estás y mañana no. Yo tenía como 500 mensajes que a veces renegaba con mi esposo. Le decía, no aguanto, me arrodillaba, me agarraba el pelo delante de él. Él lloraba, amor, tranquilízate, discúlpame, perdona, pero era demasiado, carga un montón hacia mí y hacia mi hijo. Pero ni el ADN negativo logró la calma. Días antes de morir, el cómico seguía denunciando amenazas. Que nos iban a pegar, que nos iban a venir a ver acá, que tienes 24 horas para que firmes ese niño, o te vamos a meter bala y muchas cosas más. Y las amenazas se hicieron realidad la noche del último 6 de marzo. Este es el cruce de las avenidas Metropolitana y Javier Prado. De acuerdo a testigos, aquella noche el cómico Liendrita llegó por esta ruta junto a otras 3 personas en un vehículo y dio toda una vuelta hasta volver a aparecer en este punto, donde se quedaron estacionados por efecto del tráfico. Es entonces que, de acuerdo a los testigos, un sujeto llegó caminando por este lugar tranquilamente. Iba vestido de blanco y se acercó hacia el lado del copiloto donde se encontraba el cómico. En ese instante lanzó 7 disparos, hiriendo a 3 personas. A Liendrita le cayeron 2 balas, una en la cabeza y otra en el cuello. Murió de inmediato. Videos tomados por transeúntes muestran la desesperación de Jonathan Cáceres, conductor del vehículo. Papi, lo han matado a Liendra y a mi compañero, huevón. ¡Se va a morir! Papi, sube, ayúdame, hermano. Herido pedía ayuda para ir al hospital, sin embargo nadie se movía. Los testigos grababan la terrible escena, pero no ayudaban a lograr la evacuación. Varios minutos después, Jonathan logró salir y llegar al hospital de Vitarte, pero Liendrita llegó muerto y en su desesperación su amigo reveló los temores del cómico antes de morir. Escúchame, ese me dijo, me han llamado familiar de la Lucero, me han dicho que me van a matar, cholo. A nadie pareció sorprender la acusación y en horas las mismas redes que presionaron a Liendrita cayeron como un boomerang contra Lucero Alayo, que salió a defenderse. Yo no soy ni una asesina y yo he venido acá a dar la cara. En esa página yo publiqué una denuncia pública para que él se haga responsable de mi hijo, pero en ningún momento, porque yo no soy una asesina, mi familia es humilde y me dicen de que yo mandé a matar a él. Y yo en un momento yo dije, ¿sabes qué? A él amenácenlo de muerte para que se haga cargo. Todo corazón, lamento la partida de Guillermo. No se me pasó por la cabeza eso y me imaginé que porque yo también soy mamá. Tengo un niño de 5 meses y yo no en la vida voy a desear la muerte a nadie. Y yo me he equivocado. Y si en su momento yo no he pedido disculpas es porque yo me quedé fría con esa respuesta. Lamenta recién. ¿Por qué no lo lamentó antes que haga esa publicación en La Rica Queja? Por eso ahora que estoy con usted,
quiero pronunciarme, que esa rica queja, que la página de la rica queja desaparezca, porque hace mucho daño a la gente. Ellos piensan que están ayudando, pero no están ayudando. Si la gente que de repente está estafada o lo han estafado con otro, que vayan a las comisarías, ¿no? Que vayan, no sé, o si es por un hijo, que vayan a la de Muna, que vayan al Ministerio de la Mujer. Porque la gente, ¿en qué te puede ayudar? Ahí lo que están haciendo es hacernos bullying cibernético, nos están hostigando. La presión es fuerte, señorita. Esa página no debe existir. ¿Pero fue una venganza o existe algo más detrás del feroz asesinato? Aquella noche Guillermo Chunga iba acompañado por 3 personas. Su amigo y conductor Jonathan Cáceres, Jonaiker Pacheco, un deportista venezolano, amigo de ambos, y Giancarlo Martínez, un amigo del extranjero al que habían visto una sola vez. Regresaban después de un show cuando el asesino llegó caminando hacia ellos. Como le dije a la policía, yo nunca vi ninguna moto ni ningún globo, eso es mentira. El tipo que nos acribió prácticamente estaba caminando, porque cuando él huye se va corriendo, no se sube en ninguna moto. La pista estaba llena de autos, pues era un tráfico donde no pasaba nadie. Pero eso es extraño, porque por lo general un sicario sigue a su víctima. Una persona que la espera en una esquina tiene que tener una idea de a qué hora va a pasar y cómo sabe que va a pasar. Eso es raro, ¿no? Cuando yo ya levanto la cabeza luego de los disparos, es cuando yo veo que un tipo con polo blanco se va corriendo. ¿Cómo supo el sicario que Lendrita pasaría precisamente por ese lugar a esa hora? ¿Qué tanto lo conocían a las otras 2 personas? El que sale herido, que estaba detrás de Lindra, el moreno, el venezolano, a él yo lo conozco más de un año. Él es deportista, él no juega pelota, pues fue un deportista. La que salió ilesa, a esa persona sí las conocimos un día antes. Pero él es conocido de Jonaiker, del herido, es su conocido, se conocen de tiempo. Entonces no teníamos una ruta en específica porque siempre nos íbamos que San Juan de Lurigancho, El Agustino o Santanita, donde él grababa. Son muy pocas veces que hemos subido para arriba, para Huachipa. Pero es la única vía para bajar, pues no hay otra vía, no hay otra pista. Claro, pero no hay una hora tampoco particular en la que alguien sin moto los esté esperando. Justo. Bueno, no sé si nos han estado siguiendo, si la moto lo esperaba más allá, la verdad no lo sé. ¿Coincidencia o emboscada? Lo cierto es que la policía ha confirmado que ni el cómico ni sus acompañantes tienen antecedentes policiales ni penales. Entonces, ¿fue una venganza o existe algo más? Que haya tenido un enemigo, ajuste de cuentas, yo descarto todo eso. ¿Tú sientes que está relacionado con todo lo que pasó? Siento. No sé, es como que mi corazón me dice, o no sé, es él. Pero yo siento que hay que encontrar a los culpables. Y creo que la gente ya sacó su conclusión. Pero la amenaza no termina con la muerte de Lendrita aquella fatídica noche, mientras él era asesinado. Jacqueline estaba en el hospital, pues su hijo de 2 años era operado de un linfoma. Así, tras reconocer el cuerpo de su pareja, al día siguiente volvió al hospital, donde recibió una llamada. Yo estando en el hospital, señorita, ya cuando mi esposo ya estaba fallecido, me llamaron, me dijeron, prostituta, solo faltas tú. Yo no sé si ahorita, de repente, en estos días recojo a mi hijo y venga una moto lineal y me mate a mí a mi hijo, no lo sé. O sea, desde que yo vine a mi casa el día lunes para despedirme de mi esposo, al día siguiente pasan carros de lunas polarizadas, pasan motos lineales. Hoy día se paró un carro justo al frente de mi casa. Agarraron sus celulares, comenzaron a ver videos de mi esposo, se bajaron, se sentaron en el parque, volvieron a meterse al carro y se fueron. Vivo con miedo, señorita. No sé hasta cuándo, no sé. El miedo se acabará de repente cuando yo esté también al lado de mi esposo, ¿no? Ahí podré de repente estar tranquila. Pero acá en la tierra me siento mal. Tengo miedo. Miedo por mi hijo, porque es lo único que tengo de él ahorita presente. Porque el que está adentro todavía no lo veo, no sé cómo va a ser. Pero tengo a mi hijito que recién ha salido de sala de una operación. Entonces todos mis sentimientos están confundidos. Pero Jacqueline no es la única en denunciar amenazas. Buscamos a Lucero y aceptó darnos una entrevista, pero después desistió. Muchas amenazas, señorita. Ya no quiero nada, señorita. Mi nieta me está mal ya. Anoche se ha puesto mal, señorita, mi nieta. Yo no puedo dormir, yo no puedo nada, señorita. Están asustados. Los están amenazando de muerte también. El
misterio del crimen disparó la popularidad del artista de la calle, cuya multitudinaria despedida inició en Lima. ¡Guillermo! 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 Su cuerpo fue llevado a Piura para ser enterrado cerca a sus padres. Le dije que no vaya a Lima, que ella se quedara acá, pero él no, dice: papá, yo tengo que cumplir lo que allá he firmado. He firmado un contrato allá con los cómicos ambulantes en la televisión y tengo que cumplir. Cumplo, de ahí ya me vengo, papá. Ya no lo veo bien. Ya no lo voy a ver, ya me lo traen muerto. Hablo a la persona que ha matado a mi hermano, esto no se va a quedar así. ¿Sabes por qué? Porque hay un Dios que todo lo ve y tarde o temprano se va a hacer justicia. Y la justicia divina es grande, es grande. Y la muerte de mi hermano no se va a quedar impune porque los asesinos van a tener que pagar. Y en su despedida no podía faltar un homenaje de sus compañeros al personaje más querido, la Guillerma. ¡La Guillerma! La que vive y gobierna podrás jamás. Es pla, 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 una ensalada de cachetadas para ti. Me saco una pestaña y salto de gordo cojuda. A ritmo de cumbia, el cuerpo de Liendrita fue llevado al cementerio y la despedida fue tan grande que tras el entierro, varios asistentes fueron detenidos por romper la prohibición de reuniones sociales. 8 días después, en su habitación, con un hijo internado en el hospital y otro en su vientre, Jacqueline Matos se aferra a sus recuerdos, añorando la familia que no pudo ser. ¿Por qué no me dijiste la sorpresa que tenías para mí? ¿Por qué no dijiste que te ibas a casar conmigo? ¿Por qué te llevaste esto? Y yo solamente me quedo con lo que me dijeron. Te voy a extrañar demasiado, Liendrita. Te voy a extrañar demasiado, Serrano. Con su familia incompleta, Jacqueline se consuela con la música que les gustaba, mientras se alista a demandar por difamación a Lucero. Guillermo Chunga ya no está, pero el misterio de su muerte sigue vivo. Yo no quiero que hoy, a cada una semana, que ya de repente ya no van a estar las cámaras, ya no van a hablar de mi esposo, que se quede, que se archive. A mi esposo me lo mataron de la peor manera, señorita. Mi esposo tenía un talento hermoso, era único. Me mataron a un joven que quería surgir, amaba su carrera. Porque para él no era un hobby, era su carrera. Agárrese su asiento porque lo que viene a continuación es de verdad perturbador. La pandemia ha venido a reconfirmar lo que los estudios sobre violencia de género ya nos decía, que el agresor de las mujeres generalmente está en su entorno cercano, el padre, el padrastro, el tío, el primo, el mejor amigo, en el entorno cercano de la mujer. Y con la cuarentena lo que ocurrió es que a las mujeres, y hablamos de niñas, de adolescentes y de mujeres adultas, quedaron encerradas con sus verdugos. La denuncia que recoge, como les he dicho, Angélica Villegas esta noche es, y no hay otra palabra para describirla, monstruosa. En Chupaca, en Huancayo, una niña de 13 años ha declarado en cámara Gesell haber sido sistemáticamente violada sexualmente por su padrastro. Ella resultó embarazada a los 13 años y obligada a abortar para nuevamente ser victimizada por el mismo sujeto. Ahí está su foto, Michael Curi, y volvió a salir embarazada de un niño que ella no desea concebir. En la cuarentena del año pasado, como les decía, esta niña quedó al cuidado de su padrastro porque la mamá se iba a la chacra a trabajar. Entonces, lo que empezó con tocamientos indebidos terminó en un embarazo. Y bajo amenaza de ese sujeto, la niña calla. Y cuando la mamá le pregunta, le dice, es de un enamorado. Y la madre decide creerle, a pesar de que sabía de que su hija no podía salir porque había cuarentena estricta. Entonces, a esta criatura la obligan a abortar.
el padrastro dice, la hacen abortar y luego la encierran. Prácticamente, como dicen en el pueblo, la mantuvieron secuestrada y era un secreto a voces, pero alguien denuncia al Ministerio de la Mujer, que logra que la niña pase a la custodia de la abuela. Pero madre y padrastro han peleado y están batallando porque la niña regrese donde ellos. Y cuando ya el Ministerio Público interviene, pues descubren que esta criatura está nuevamente embarazada de este mismo sujeto. Angélica Villegas. Es la fría cuarentena de junio 2020 en Chupaca, hora y media de Huancayo. Ella está prácticamente sola en casa, siendo una adolescente. Su madre está tan lejos que no puede escucharla. Entonces, su único cuidador es su padrastro Michael Curi, quien según ella está molesto porque se niega a seguir siendo explotada en labores del hogar, enfrentando un espantoso final lleno de abusos sexuales, encierros, embarazos y aborto. Y el médico legista le dice, ¿has tenido una pérdida? Le dice. Sí, le dice. ¿Y quién fue? Mi padrastro. A ella solía gustarle compartir con su familia e ir a la escuela. Jugaba con sus amigas en chacras de Chupaca, pero su llegada al mundo hace 14 años no había sido deseada. Sus parientes cuentan que su madre quedó embarazada de ella a los 17 y no había un padre biológico a quien buscar. Así su abuela materna decidiría cobijarlas y atender el parto. ¿En algún momento usted notó si la madre de la niña sentía rechazo por ella cuando nació? No, sino antes, que cuando estaba gestando, sí, dice, ahí de una señora a trabajar y la señora dijo, no, yo no quiero tener. Pues la señora, no, tú tienes que hacerte responsable, tienes que volver, dice, le ha dicho. El tiempo pasaría y la niña de esta historia llegaría a los 6 años con una infancia tranquila, hasta que aparece en la vida de su madre un misterioso hombre llamado Michael Curi. Desde que ella se juntó con él, prácticamente se alejó poco a poco de nosotros. Empezó de poco a poco a descuidarse de la pequeña. Ya faltaba a las reuniones de padres de familia, a las charlas. ¿Qué edad tenía la niña para aquel entonces cuando comienza a faltar a la escuela, según ustedes? 11 años. ¿Por qué creen ustedes que la niña faltaba a la escuela? Yo en una ocasión le pregunté a la niña, le dije, ¿por qué estás llegando tarde? Entonces ella me dijo, es que primero tenía que barrer la casa. En una ocasión en la escuela vino la mamá con el ojo verde. Si alguien le decía algo, ella respondía diciendo, ¿quién dice? Eso es mentira. La gente habla por gusto. Con el transcurrir de los años, la menor se convertiría en toda una adolescente y de acuerdo a su testimonio, Michael no solo sería el verdugo de su madre, sino el de ella, porque la celaría de todo aquel que quisiera acercarse. Cuando ella dice llevó animales, ahí estaba jugando con otros niños. Él ha ido, le ha pegado porque estaba jugando. Él regresó y a la mamá le dice, estaba revolcándose con un hombre, por eso le he pegado. Trató de alejar lo más que pueda y manipular también a la mamá, decirle, mira, le he encontrado con otro, o mira, para que ella no pueda sospechar de él. En la cámara Gesell, la niña menciona a un enamorado. ¿Qué papel cumple él en todo esto? Ella declaró así en la cámara Gesell que había un enamoradito, pero en el colegio, pero que solamente era de cartitas que le escribía. Ella dice, no salía porque si ella llegaba tarde, a ella le castigaban. A los 12 años, según el testimonio de la menor, comenzaron los tocamientos indebidos. Era la cuarentena de junio 2020 y nadie podía salir de Chupaca por decreto presidencial, pero la madre de la adolescente salía a trabajar a su chacra y el padrastro de su hija poco la acompañaba, como lo señaló en interrogatorio, dejando entrever que la mayor parte del tiempo se quedaba solo con la menor en casa, quien para ese entonces tenía 13 y debía hacer sus tareas virtuales. Pero ese horario es el peor recuerdo para la menor. Lo que ocurre a partir de aquí lo confiesa por única vez en cámara Gesell. Ella dice que primero él le decía que si no hacía sus cosas, él ya no le iba a tratar como una hija, sino como una mujer. Primero le hace los tocamientos indebidos y todo, y ahí es donde la segunda vez ya él abusa de ella, le baja el buzo. Es doloroso para nosotros porque como mujer y somos madres,
que le pase a un niño que viva tanto tiempo en un infierno. ¿Tienen conocimiento si la menor le cuenta estos primeros abusos sexuales a su madre? No le dijo nada porque el señor Michael Macuri le decía, no le vas a decir a tu mamá porque no te va a creer. Nadie te va a creer, ¿por qué? Porque yo soy un hombre intachable. A mí el pueblo me conoce, que yo nunca he hecho problemas, que nunca he hecho pleitos. Entonces todos me van a creer a mí y a ti no. Hay episodios de la cámara Gesell que omitiremos porque son irreproducibles. Los parientes de la niña no concebían hasta dónde había llegado la maldad de quien debía ser el padre que nunca tuvo. Un nuevo ser ya crecía en el vientre de la menor, cuya única responsabilidad era estudiar. A su mamá le dijo que no me viene mi regla, según la cámara Gesell, y ahí es donde, como no le venía la regla, entonces ellos también dijeron de quién es. Entonces ahí es donde ella le mintió, le dijo es de un enamorado. ¿Y la madre de la niña cree en esta versión? Porque según lo que ustedes me han referido, a la menor no la dejaban salir. Eso es lo que nosotros nos preguntamos, que no sospechó, qué pasó, por qué no interrogó. Simplemente su pareja le dijo, el señor Michael le dijo, no, si está embarazada ya, entonces solucionale, ya están hechas las cosas, ya si están hechos ya no tiene que tener. Ella cuenta en la cámara que le llevaron a Huancayo. Ella cuenta eso, dice que la mamá, que el padrastro ha buscado plata y lo ha llevado la mamá, más otra persona, una tía, dice, hacer un aborto. Hasta ese momento, nadie en la familia de la niña conocía que había sido sometida a un aborto en el que casi muere. El secreto quedó entre su padrastro y madre, quienes en los próximos interrogatorios asegurarían que el culpable era ajeno a su casa y lo que vendría después sería peor. A la menor la encerraron, de acuerdo a su propio testimonio, en lo más recóndito de su vivienda, refiriendo frente a Fiscalía que perdió la noción del tiempo, comenzando un rumor en el pueblo. Los vecinos hablaban que ella estaba embarazada y que le hicieron sacar, la han hecho abortar, entonces, pero nosotros hasta eso, como les digo, nosotros no teníamos, como que se habían alejado de nosotros, no sabíamos, no teníamos pruebas. Actualmente los parientes de la niña se preguntan por qué, si su madre dice tener todas las respuestas, no denunció el hecho y cuál era su premura por ocultar el embarazo. El rumor no salvaría a la adolescente de ser rescatada, ya que todos en el pueblo normalizaban lo que ocurría, en vista que este tipo de historias no son nuevas en Chupaca, según la familia de la víctima, hasta que alguien de su entorno llamó anónimamente a la línea 100 reportando lo que estaba ocurriendo, por lo que el Ministerio de la Mujer se dirigió de inmediato al lugar para retirar a la niña de la custodia de su madre y padrastro, entregándola a su abuela materna, donde denunciaron el hecho. Lo trajo la policía, me entregó el 5 de enero. Como me trajo ahí, la policía me dijo, ustedes, señora, no tienen por qué manipularle, no tienen por qué decirle nada, pregunta a la niña. Sería media hora, una hora, vino la mamá. Me dice, ¿por qué me han quitado a mi hija? Y después me dice, tú me has denunciado, hubieras venido a conversar, si había algo, si has escuchado algo, me dice. Y me dice, yo quiero conversar con mi hija a solas, me dice. ¿Pero por qué? Y a mí la policía me ha dado una orden que a 200 metros deben estar ustedes, le dije así. ¿Quieres conversar? Pasa a mi casa, le dije, pasa ahí, conversa, a ver qué vas a conversar, dile. Ahí le dice a su hija, le dice, piensa en lo que vas a hablar, tú no habrás tenido padre, pero piensa en tu hermano. Y yo le digo, ¿por qué tienes miedo? Le digo, ¿qué cosa hay? Los tíos de la menor le cuestionaban a su madre que se dejara llevar por el corazón y no por el hecho de dar la vida, ya que no solo le creía al padrastro de la adolescente, sino que decía ante la policía que la ahora tutora de su hija se vengaba de Michael Curi por enfrentamientos familiares ocurridos hace años, pero su versión quedaría sin fundamento, cuando de acuerdo a los familiares de la víctima, apenas mes y medio después de los hechos, la fiscal del caso Karina Guerrero programó la entrevista única de la menor en cámara Gesell. Ahí la estudiante no solo confirmó abuso sexual, embarazo, aborto y secuestro, sino que confesaba el retraso de su periodo. Como dijo, no me enfermo, lo que hice es sacarle una prueba, ¿no? Toda esa pena, esa cólera me he tragado, no le he contado a nadie. Después sí le dije a mis hermanos, les he contado, le he dicho, esto está pasando con ella. De ahí yo cuando saqué la prueba, dije, ¿cómo no? Después nos estamos equivocando. Después al tercer día de nuevo sacamos otra prueba y
también sale positivo en el embarazo. Hoy la menor tiene 14 años recién cumplidos. Está embarazada por segunda vez y su condición es delicada. Tiene 3 meses y está escondida porque su padrastro sigue libre, según sus parientes, rondándola junto a su madre. Ambos recopilan firmas para recuperarla nuevamente. Es algo inexplicable nosotros como madres y decir por qué no entendemos cómo puede una madre no creer a la hija, por lo menos dudar, ¿no? Y diga que se sepa la verdad, quiero saber la verdad, pero no hay en ella un motivo de duda. Lo que me duele es que la madre apoya al hombre y no apoya a su hija, eso más me duele. Y ahora tiene que estar cuidado, todo eso. Siendo una niña, ¿cómo puede estar así? Luego de la entrevista en Cámara Gesell transcurrió prácticamente una semana y en este correo el abogado de la víctima le solicita a la fiscal del caso, Karina Guerrero, que agilice de emergencia las diligencias en vista que el caso continúa impune, pese a que en la pericia psicológica de lo narrado por la menor encontraron veracidad en su testimonio. La menor presentaba recuerdos visuales, recuerdos auditivos, recuerdos de sensaciones, y eso lo podíamos observar en sus microexpresiones. Entonces, la cámara Gesell que se ha obtenido de esta menor, pues nos muestra fehacientemente que la menor ha recordado un hecho traumante. La defensa de Michael Curi se escudaría en el examen médico legal de la niña, señalando que, como concluía Imen Complaciente, no había un abuso. Sin embargo, el análisis médico desmiente lo dicho por la contraparte. Pero se ha evaluado 2 meses después, por lo tanto no se va a encontrar ningún signo vital. Máxime que se trata de un caso de Imen Complaciente donde no hay lesiones tras un acto sexual. Teniendo en cuenta que el modus operandi de este caso ha habido acto preparatorio de estimulación y generar el acto sexual en ausencia de lesiones. Frente a esto, llamamos al único teléfono que figura como el de Michael Curi, denunciado por ultrajar y embarazar 2 veces a su hijastra, pero ya está inubicable junto a la madre de la niña. Buenas tardes, estamos llamando a Michael Curi, que tengo entendido es su hermano, ya que él ha sido denunciado por violación a su hijastra. Entonces deseamos comunicarnos con él, por favor. No, ahorita no se encuentra, señora. ¿Hay otro número donde pueda comunicarme con él? No, con mi número nomás estamos comunicando. A través de su número, ¿puedo comunicarme con su hermano? Ya a partir de las 3 de la tarde o 4 más o menos. Llamaríamos 2 veces más al mismo número, pero no respondieron nuestras llamadas. Hasta julio del año pasado, el Ministerio de la Mujer reportó más de 3.000 menores víctimas de abuso sexual. Y la adolescente de esta historia estaba entre los más de 1.000 embarazos de menores registrados en el periodo anterior oficialmente. El último jueves, la Fiscalía nos informaría que ya existe un mandato de prisión para este sujeto, pero se conoce que está inubicable, al igual que la madre de la víctima. Además, parientes de la menor se preguntan dónde está la orden de captura y quién busca a este hombre que temen ya esté tras su próxima víctima. Sin duda, a esta familia le queda con impotencia la amarga pregunta de cuántas historias como estas habrán sin que sean conocidas hoy. Este caso pone sobre el tapete varios temas importantes que han sido parte de algunos pronunciamientos de algunos candidatos a la presidencia. El tema de la violencia de género y el tema de la violencia en el Perú, ya lo hemos dicho, tiene rostro de mujer. Y vean esta cifra, antes de la pandemia cada hora se producían 3 denuncias de violación sexual. Esto es 72 casos diarios, la mayoría mujeres, la mayoría menores de edad. Durante la cuarentena, las denuncias por violación sexual disminuyeron en 6,7%, mientras que los delitos comunes como patrimonio, hurto, robo, disminuyeron en 34,8%. Entonces, esto nos mita la dimensión de este problema. Lo dijimos al presentar el reportaje. La violencia sexual ocurre en espacios cerrados y el victimario es una persona cercana
cercana al entorno de la víctima. Entonces, no es suficiente, como propone el candidato Rafael López Aliaga, escuela de padres, que el Estado no se meta con esto de la educación con enfoque de género, una ideología que él está dispuesto a exterminar. Porque estas cifras o esta otra que les doy, el año pasado más de 700 niñas víctimas de violación se convirtieron en madre. Estas cifras nos revientan en la cara y lo que nos están diciendo es que esa supuesta enseñanza que debiera haber en casa respecto a roles de hombres y mujeres y de educación sexual claramente no está ocurriendo, no está ocurriendo. Entonces, si no se le dan herramientas a los chicos para cambiar de chip respecto a cómo es el rol del hombre y de la mujer, estamos criando mujeres sumisas y hombres machistas y repitiendo este círculo en el que la mujer es la que más pierde. Y una cosa más, estamos equivocando el mensaje porque vivimos permanentemente reclamando a la mujer: sé valiente, rompe con tu victimario, sal y denuncia. El mensaje es para los hombres. ¿Qué concepto tiene el hombre en la cabeza respecto a la mujer? El padre, el abuelo, el tío, el hombre. ¿Qué concepto tiene? Y en el tema del aborto, 700 niñas obligadas a ser madres, son temas que vale la pena discutir y exigir respuestas claras y contundentes de quienes postulan a la presidencia. Debemos romper con estos patrones. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a poner más ligeros. Y yo quiero decirle aquí a Carlos Vilches que le agradezco la fineza con la que me ha interpretado para el sketch de Los Ángeles de Panchi. Porque esta noche vamos a hablar de Carlos Vilches, vamos a hablar de quien se ha convertido en el brazo derecho de Jorge Benavides. Indispensable no solo delante de cámaras, sino también detrás de cámaras. Pero antes de eso, y quizás el cimiento de esa presencia profesional tan necesaria, es esa amistad entrañable que los une y casi que los hermana. De Carlos dicen muchas cosas, dicen que es pedante, que es creído, y él dice: no, yo no soy creído, yo no soy hipócrita. Y yo digo las cosas a boca de jarro. Hace más de 30 años que vive de su talento, y él le dice a Fernando Díaz: ojo, que no es contar chistes, yo me considero un showman. Y ha creado personajes que han cobrado vida propia fuera de los sketches tradicionales. Hablemos, por ejemplo, de la Carlota, que es un personaje que está patentado con nombre y todo en Indecopi, inspirado en un peluquero de su barrio. Pero además ha patentado esa frase suya: mi papi, mi churro, mi Ricky, mi rey, porque mi Mickey, mi rey, porque dice pues que es fan número 1 de Luis Miguel. Se conoce La Vida y Milagros, en su carro solamente se escucha las canciones de Luis Miguel. ¿Cómo es que de telonero del teatro, en esa época de oro en la que las tablas se presentaban Chuyman, Adolfo Carrión, en fin, todas las glorias de la comicidad peruana, se convierte en el brazo derecho de Jorge Benavides y sobre todo en su compañero del alma? Que se lo cuente Fernando Díaz. Y yo te enseñaré la belleza de moda. Tú subes a mi carro ahora sin ningún problema. No te va a bajar, no te voy a freír. No te voy a freír, tranquilo, no te voy a freír. Ha patentado en Indecopi al personaje que durante casi 3 décadas lo mantiene vigente en el hilarante universo de la comicidad. Si algo tienen en común la disco La Carlota y su creador Carlos Vilches, no es solo esa melena rizada zarandeada con esfuerzo, sino también la incondicional admiración por el más grande divo mexicano. Si te queda algún amor de calor. Me gusta su voz. Es una voz muy fuerte, es una voz muy alta la que tiene Luis Miguel. Es una voz muy melodiosa. A mí me impacta, me llega a la sangre. Háblame sin fin de tus fantasías. En la camioneta de Carlos Vilches, los decibeles revientan con la voz de Luis Miguel. Aquí no hay salsas, sino baladas y canciones del Sol de México. Tampoco hay bromas ni chistes por segundo, porque el tío Vilches a veces suele ponerse serio al recordar lo que pudo haber sido de su vida, si no fuera por la disciplina de sus padres. ¿Yo qué hubiese sido? Palomilla, un choro, fumeque, no sé, pues asaltante de banco, no sé dónde estaría. O sea, yo tengo que agradecerle a mi madre que haya parido esta cosa tan rica también, por supuesto, para que hoy en día yo pueda, hace más de 15 años, decirle a mi madre: tú no vuelves a trabajar más.
Estereotipo del zambito quimboso salido del céntrico barrio de Montserrat desaparece cuando hurgamos un poco en la historia de uno de los actores cómicos más aplaudidos y vigentes de los últimos tiempos. No entiendo por qué me dicen pedante, petulante y todo lo demás. Deben ser porque no me conocen. O debo, tal vez, como tú has dicho hace poco, tener esa apariencia de que como que soy sobrado. Conóceme y te darás cuenta quién soy. Amigos, porque somos amigos, lo puedo decir así, hace más de 30 años. Se llamaba JB El Imitador. Ese fue el primerito. Sí, claro. Pero, no, pero estás hablando televisivamente. Sí, nosotros somos conocidos antes en el teatro. Nosotros conocíamos ya de teatro. Claro. En los camerinos del programa cómico número 1 en sintonía, el elenco de JB se alista para arrancarle cada sábado una sonrisa a un Perú que en poco menos de un mes elegirá a un nuevo presidente. El humor ha cambiado y si bien los peruanos nos reímos de las cosas simples de la vida, hay tópicos que ya no dan risa. En el tema religión, política, o la comunidad LGTB. O el tema racial. O el tema racial, pero más ahora, el tema mujer. Es todo hoy en día. Lo pensamos 30.000 veces de decir algo en micrófono. Detrás de cada sketch cómico y junto a la genialidad de Jorge Benavides está la chispa de alguien que se ha convertido en el brazo derecho del imitador. Una añeja amistad que en casi 30 años no conoce de egos ni rivalidades. ¿Por qué se va para adelante? No entendemos. A veces pierde el equilibrio, señor periodista. Esto, hay un sobrepeso. Sí. Señor Yoni, ¿qué pasó? ¿Le rompieron la mano? No le voy a permitir, señor periodista. ¿Qué dice de mano? Que usted me falte el respeto de esa manera. Somos amigos, cenamos fuera del canal, compartimos, nos matamos de risa, ¿no? Los dos estamos bien enamorados, entonces Detrás de cámaras, Carlos Vilches hace barra, mete bulla, enciende la mecha a las nuevas figuras, invoca a Thalía, y no la mexicana, sino la musa griega de la comedia, aquella que lo llevó con apenas 16 años a buscar en el teatro una tabla de salvación. Yo era tramoyista y hacía teatro para niños y hacía teatro escolar también. Yo era el que le hacía, no el telonero del que salía primero, sino yo el que le hacía el telón, el que jalaba el telón para Jorge y todas las figuras que eran Chuima, Álvarez, Bettino Neto, Betito, Machucao, Felpudini, puras estrellas. Y Jorge trabajaba en Panamericana, en Risas y Salsas. Era el cuarto de 7 hermanos, el gordito más chispeante y ocurrente de esta rica quinta en la cuadra 8 del Jirón Ica. Venimos una vez más al Jirón Ica, 851, donde nació esta cosa hermosa. Esa es tu casa. Acá viví desde que nací hasta que nos votaron. ¿A qué se dedicaban tu papá? Mi papá fue vendedor libre. Agente vendedor. Agente vendedor se llamaba en esa época. Mi mamá cocinaba en restaurantes. Y lo de la mazamorra que te conté era bien chévere porque de acá salíamos. Con dos ollas gigantescas, una carreta que sonaba como una matraca. Por el piso y hasta allá. Y de ahí te ibas para acá a la esquina y de ahí volteabas y te ibas a la avenida de la Emancipación. La señora que vivía acá era la señora Catita. Y la señora era la única que tenía televisor. Nosotros no teníamos televisor. Entonces nosotros nos trepábamos y mirábamos televisión. Veíamos el Chavo del 8 donde la señora Catita con su televisor Westinghouse de 20 pulgadas con puertas. En la calle habitaba el barrio y la criollada. El fútbol era y seguirá siendo para él una religión. Yo era el pelotero del colegio. O sea, a mí me llamaban para los campeonatos del colegio y para que me suban la nota porque yo era malazo en el colegio. Muy malo. Mal estudiante, pésimo. Yo terminé porque tenía que terminar. Pues. Rey del trompo y la guaraca, mago haciéndose la vaca, ni a chicotazos aprendió. A mi mamá le gustaba pegarme calato. Le encantaba pegarme calato con, tú te debes acordar, la correa de San Martín. A todos nos ha caído eso. Esto que está acá, no les ha caído a ustedes, a los chibolos de hoy en día. ¡Bla! Calato en la ducha, como mojadito. Qué rico. Pero lo volví a hacer. Sí, no, yo he sido una rata maldita. Al terminar el colegio, el futuro era un enigma. Yo he sido acólito, ayudaba en las iglesias al cura, me soplaba 7, 8 misas de difunto diarias para poder llevar el pan a la casa. ¿Te dan tu propina?
te pagaban un sol por misa, mi sol de llama. Sus padres ya no sabían qué hacer para enderezar ese árbol que parecía crecer torcido. Recién terminado el colegio y se me hizo duro saber qué voy a hacer, papá. Hasta que se me vino el mundo encima, pero yo siempre chambero. Yo ya trabajaba en el teatro, ojo. Sí, yo trabajaba en el teatro. Tramoya, esto. Claro. Ella hacía exactamente, ella hacía mi tramoya. El desaparecido Teatro Leguía fue su primera escuela en el arte de la tramoya y la actuación para niños, la llave mágica a un mundo nuevo que lo llevaría a ver en escena a las más grandes estrellas del humor. Yo le hubiese pedido un favor a la vida nada más, haber trabajado, ¿sabes con quién? Con Alex Valle. Ese hubiese sido mi sueño dorado, pero yo era no era mi época, pues. Aquel muchacho flaco de apenas 52 kilos y ralo bigote había descubierto esa extraña habilidad para arrancar carcajadas con solo un gesto. En ese vecindario sabroso y chismosón encontraría el insumo para dar vida en 1991 a su personaje más icónico. En realidad es un peluquero, no es un estilista, porque es antiguo, es peluquero. ¡Ya llegué! Carlos y Jorge Benavides ya se habían conocido en los shows de Café Teatro, se hicieron amigos, pero fue la imitación de Luis Miguel la que prácticamente los consagró en aquel aplaudido y delirante sketch. Hola, mi papi, mi churro, mi Mickey, mi rey. Hola, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿No te has peleado? No, nunca. Alguna vez en mi vida sí hubo una llamada de atención, hace muchos años, pero no pelea, sino, sabes que la tasca. Y yo me di cuenta que la estaba baja y le dije, sí, ya está bien, ahí no más quedo. Pero nunca hemos discutido. No. Hoy ambos disfrutan de esa química lograda con los años, de esa amalgama tan necesaria en la rutina de los humoristas llegados de otra galaxia. ¡Sígueme! Pero, brother, ¡sígueme! ¡Síguelo! Tenía que crecer en la carrera. De pronto me di cuenta de que todo lo que la gente siempre le decía, sí, que eres un mujeriego, es un pendejo y no sé qué, y no sé cuánto. Yo veo mucha gente que no hablan de ellos y sin embargo tienen 5, 6, 7 hijos y muchos de ellos regados. No solamente los artistas, estoy hablando de mucha gente en general. Yo tengo 2 hijos nomás. Tengo una hija de 34 con un hijo de 21. Imagínate con la cantidad de años que se llevan. Bien pensado todo. La vida privada del artista es un tema aparte y de sobremesa, y el popular tío Vilches no ha estado ajeno a las persecuciones de aquellos que han querido pillarlo con las manos en la masa. ¿Te acabó el tero? ¿Es una pregunta o una afirmación? Una pregunta. No, sí. Es así como nace la leyenda urbana de la sartén. Gente de Día D, los invito a subir a la sartén. Y prueba mi sazón, ahí, ya está frita corazón, esto mamacita es una cosa de loco. ¿Por qué el apelativo de la sartén? Te lo digo, no te vas a asustar. Todo el que entra aquí se fríe. Ya, la que sube está frita. Ya está frita corazón. Pero los años pasan y a sus 53 años ya el teflón de esta sartén no resbala. Hay una damisela que ha llegado para ponerle fin a su soltería. Ya me planteé. Estoy saliendo con alguien, estoy con alguien que todo el mundo sabe quién es. Estoy más que feliz. Arregló mi vida en cierto modo. Sí, la arregló. Vida resuelta y en su mejor momento. 6:46 de la mañana. Oiga, el clima, por favor, y el dólar. O apúrate, malcriado. Asústame. Deja de grabarme, pues, ¿qué cosa tienes? Oye, señor, no. ¿Qué pasa? Oye, señor, no. Deja de grabar, pues. No te voy a permitir. Yo soy periodista. Voy a permitir. Oye, Carlos Vilches conduce además junto a Dani Rosales de 6 a 9 de la mañana un programa de radio en una conocida emisora, pero además sueña con el programa propio, ese que marque su retorno a la conducción. Mantenerte es bien duro, en serio, no es fácil. Claro. Es bien duro en la televisión, sostener ahí, y siempre creciendo, teniendo programas con programas en donde has estado solo. He trabajado con Majo Mantilla, he trabajado con Laura Huarcayo, con Jorge, ¿con quién? Bueno, con los muchachos de Noche de Patas, a quienes los adoro, los quiero con toda mi alma y ellos lo saben, una química increíble.
Enderezar el camino y hacerse un nombre es quizás el más grande logro para un joven que parecía no tener norte y que ha conseguido con disciplina y sacrificio compartir con los suyos parte de su éxito. Extraño a mi papá, extraño a mi hermano, y perdóname, pero cada vez que hablo de mi papá y de mi hermano me emociono porque mi papá no vio mi carrera completa. Mi papá murió en el año 93. Los golpes de la vida lo volvieron más fuerte y en nombre de su familia de sangre y de la familia del humor, esa que se construye sábado a sábado, Carlos Vilches promete seguir brillando con luz propia. Si me quieren odiar, que me odie, pero siempre voy a ser tal cual y como soy. Y la gente que me ama y que la gente que me quiere de verdad y que en verdad sigue mi carrera de tantos años me dicen eso. Me encanta porque eres tú. Y esa es la realidad. Discúlpame, voy a seguir escuchando mi canción. Muy bien, es momento de hacer una pausa, pero el programa viene potente porque esta tarde tuve una entrevista con el candidato a la presidencia por Podemos, Daniel Urresti. Minería, dice, minería va, pero en el caso de Tima de María, que sea la comunidad la que haga el estudio de impacto ambiental y entonces que se decida. Habla también de Luna Gálvez, con arresto domiciliario por los gángsters de la política. Renunciaría si es que finalmente el fundador del partido por el que él postula es acusado de varios temas. Hablamos con Daniel Urresti y vamos a regresar con una historia. Hacemos casos de tenencias, ¿no? De padres que se pelean a los hijos muchas veces aquí en Día de, pero este en particular es para poner la piel de gallina, porque la madre que reclama ver a su hija ha decidido hacer públicos unos audios del padre que de verdad asustan, por decirlo menos. Vamos a regresar con eso y les recuerdo, como todos los domingos, tenemos encuesta en nuestra cuenta de Twitter, @DiaDeATV. Hemos decidido colocar a los 3 primeros lugares de la encuesta que se ha publicado hoy de Ipsos Apoyo. Daniel Urresti también habla de eso. Y como es el candidato entrevistado esta noche, lo hemos también puesto en las posibilidades. Así que ingrese, vote, que al final del programa vamos a publicar los resultados. Y ahora tengo mensaje de nuestro auspiciador. Si algo identifica a los peruanos es que saben adaptarse al cambio y ahora los peruanos se adaptan a nuevas formas de pago con Visa. Y es que antes para comprar se hacían largas colas que ahora se puede pagar por internet desde el sillón. Antes, si ibas a una tienda tenías que llevar el efectivo y ahora puedes pagar con tu tarjeta de forma segura y sin contacto. Y es que Visa evoluciona las formas de hacer pagos con tecnologías fáciles, rápidas y seguras para impulsar a que los peruanos sean lo que quieren ser y vayan a donde quieran estar. Y con esto yo me voy a la pausa, es breve, vote y volvemos con la palabra de Daniel Urresti. Esta noche, en Día D. Del amor al infierno, obsesión, violencia, desalojo y la batalla por una hija arrebatada. Ha subido de peso, horrible. ¿Quién te va a robar a ti? Yo voy a ir mañana y nos casamos en la tarde. Además, en medio de la emergencia sanitaria por la COVID-19, ¿qué está pasando con los millonarios proyectos para construir hospitales en el país? Licitaciones entrampadas, obras paralizadas y sospechosas irregularidades en gobiernos regionales. Presidente, por favor. Muestra reciente de obra. Y también, el método Urresti, el candidato del partido fundado por José Luna Gálvez, responde en Día D. Quédese en Día. Ya lo dije antes de la pausa comercial, lo que vamos a transmitir ahora es de verdad estremecedor. Es el pedido de auxilio de una madre que literalmente le ruega al padre de su niña que le permita verla. A esta mujer que además le botaron todas las cosas a la calle de un día para otro. A ver, ella decidió separarse de su pareja y la respuesta de este hombre ha sido perversa, por decirlo menos. ¿Qué le dijo? Lo voy a leer textualmente. Así como ya no quieres estar conmigo,
Ahora te vas a arrepentir el resto de tu vida y te voy a dar donde más te duele. Y Dariela Jara Ushuaña asegura que su hija corre peligro al lado de su padre. Ella tenía 16 años cuando conoce a Ítalo Rollero D'Angelo, 31 años mayor que él, allá en Pucallpa. Y por supuesto que a Ítalo no le costó mucho persuadirla para que se escapara de la casa familiar y venirse con él a Lima. Ella admite que estaba muy enamorada. Claro que cuando sale embarazada, ¿no?, la burbuja romántica se revienta y empieza a vivir una realidad espantosa que ella pasa a describirle a Percy Guzmán. Dice que contra su voluntad Ítalo Rollero la devuelve a Lima, a Pucallpa, a que haga el embarazo y dé a luz allá, porque le decía, acá en Lima, cuando sepan que eres menor de edad y que yo soy el padre, me voy a ir a la cárcel. Cuando da a luz, le dice, entonces ahora hazte una prueba de ADN, que confirma que él es el padre. La regresa a Lima y la convivencia fue un infierno. Maltratos físicos y psicológicos sistemáticos hasta que termina con él. Termina con él y es en ese momento en que él decide, ok, tú te vas, la niña se queda y se queda conmigo. Entonces lo que ella hace esta noche es exhibir y hacer públicos unos audios que resultan absolutamente perturbadores y con los cuales Dariela intenta demostrar por qué es que su hija al lado de Ítalo Rollero D'Angelo corre peligro. Señora, su hija es hermosa es su hija. Yo con ella he estado desde los 16 y he visto cómo había ido desarrollando. Desarrollarse se refiere a mi cuerpo, todo eso. Él sabía lo que se estaba, ¿no?, exponiendo, a lo que él se estaba metiendo, pero en cambio yo no. Yo ya ahora que tengo 21 años ya me doy cuenta, pero una persona enferma y mi hija no puede estar con él. Tenía 16 años cuando se enamoró perdidamente de un hombre con 3 décadas más que ella. Su nombre es Dariela Jara Ushuaña y esta noche denuncia públicamente a su expareja, Ítalo Rollero D'Angelo. Yo quiero ver a mi hija, Ítalo, quiero ver a mi hija. Audios y mensajes humillantes, videos desconcertantes y una dura e incansable batalla para recuperar a su pequeña hija. Debe estar en el segundo piso, se quedó olvidadita con la nana. Mañana le leo tus mensajes y solamente decirte que lo siento en el corazón, lo siento en el alma. Es algo, lo siento mucho y que seas feliz, pues. Esta historia se inició en el año 2016, en la calurosa ciudad de Pucallpa, cuando Dariela aceptó la propuesta de escapar con Ítalo a Lima. Meses después, un bebé ya estaba en camino. ¿Eras menor de edad todavía? Sí, menor de edad, sí. Yo tal vez no lo sabía, ¿no? Él también me decía que no tiene nada que ver. Él me decía, no, ahora, pero está bien para tener al bebé. Eso me dijo cuando yo quedé embarazadita. Y ahí cuando pasaron los meses, ella me dijo, ¿sabes qué? No te puedo tener acá en Lima conmigo porque eres menor de edad, estás embarazada y no puedes ir a tus controles en la clínica, o sea, porque me pueden llevar a la cárcel o me pueden demandar. Que Ítalo era efectivamente el padre de la niña. Con la paternidad aceptada, ella cuenta que volvió a Lima, pero vivió de hostal en hostal o en estrechos cuartos de pensión, donde la niña apenas podía jugar. Solo 2 años después, ambas vivieron junto a Ángelo Rollero. Desde que ya comencé a vivir con él, ahí comenzó toda mi pesadilla, comenzó una mala vida. Ahí recién le conocí al verdadero Ítalo. Recién vi que es una persona mala, agresiva, humillante, racista. Él siempre quería que yo dependa de él, no quería que yo trabaje, que yo estudie. Siempre quería que yo esté dependiendo de él nada más. No le gustaba mi forma de vestir, mi forma de nada. O sea, todo lo mío él odiaba. Me hacía sentir la peor mujer. Incluso me insultaba todo. Siempre me decía que era una fea, que era una gorda. En ese tiempo yo estaba gordita, pues. Y siempre él me hacía bullying por mi sobrepeso. Me decía, estás todo gorda, todo fea, mírate cómo estás, baja de peso. Soporté mucho, la verdad, por el amor que le tengo a él. Soporté demasiado, porque para mí él era mi todo. Estaba perdidamente enamorada de él. Él fue mi primer amor, como se dice, todo eso.
Desde ese momento, Dariela asegura que poco a poco y casi sin darse cuenta, empezó a vivir un verdadero infierno. Ella cree que, cegada por el amor, normalizó los maltratos y la violencia en la relación. ¿Él te ha agredido? Sí, me agredió. ¿Cómo te ha agredido? Sí, una vez como yo estaba terminando de maquillarme y el señor me vio así maquillada y no le gustó. Pareces una puta, pareces una esta, comenzó a decirme. Y me agarró con su mano, hasta ahora recuerdo, que en toda la cara me hizo así. Me comenzó, o sea, todo el maquillaje me lo quitó, todo. Y comenzó la naricita a tapármela, ¿no? Y a ahorcarme, señor. Yo le mordí los brazos en defensa propia, obviamente. Y ahí fue que él me deja, ¿no? Pero comencé a morderle, pues. Corrí de miedo al baño y llamé a la policía. Y al final, cuando vino la policía, me dijeron, vamos a ir a la comisaría a hacer tu demanda. O sea, como estaba tan enamorada, para mí todo de repente era bueno, ¿no? O sea, de repente por el amor estaba cegada, todo eso. ¿Lo justificabas? Lo justificaba. El policía dijo, no, eso no es normal, me decía, estás mal. Aunque los presuntos maltratos físicos que Dariela refiere no fueron denunciados ante la policía, sí lo acusó por violencia psicológica. Por eso, la Corte Superior de Justicia ordenó medidas de protección a su favor y el cese de todo tipo de violencia, además de una terapia psicológica obligatoria para Ítalo Rollero. Sin embargo, lo que vino después de la inminente separación fue peor, pues Dariela no solo fue desalojada del hogar, sino que ahora tampoco vive con su hija. Te voy a dar donde más te duele, así me dijo. Me dijo, ¿no quieres estar conmigo? Pues está bien, pues la pierdes a tu hija también. Así, o sea, el señor me manipuló con mi hijita. Cuando ya pasaron los 5 días, yo voy al mercado ya a hacer unas compras. Y cuando termino de hacer las compras, regreso a la casa y encuentro todas mis cosas botadas así en la cochera, así en bolsas, en paquetes. Me han botado peor que un animal. Y yo dije, wow, comencé a llorar, también me fui a la comisaría para que hagan la constatación de las cosas que están botadas, pero no, me dijeron que no puedo hacer nada, que ya me han botado en la casa y que mandan más mi carro para recogerlos. Dariela se quedó en la calle. Su madre se vio en la obligación de dejar todo en Pucallpa para instalarse en una pequeña casa en la capital y así poder apoyar a su hija. Él no quiere a su hija. No le quiere a su hija. No lo quiere. Él solamente lo que quiere es estar con mi hija. Vamos a estar juntas, yo y mi hija. Ella es muy joven para mí. Y por eso yo pido que nos entreguen a nuestra bebé. De pronto, Dariela, bastante preocupada, decide llamar a Ítalo para saber cómo está su hija, a quien no ve desde hace un mes, porque según nos relata, el señor Rollero no lo permite. La joven madre, cada vez que conversa con el padre de su pequeña, tiene que soportar una serie de insultos e indirectas. Aló, Ítalo. Uy, ¿estás preocupado? Pensé que te habían matado o no sé qué cosa, que estás llamando cada rato. Necesito ver a mi hija. Ya hace un mes que no la veo a mi hija. Yo estoy mal. Todos los días preocupada por ella, cómo está, qué estará haciendo. Me voy con mi hija de aquí, no puedes problema. Le pones a mi hija exponiéndole. Vas a llevar a mi hija a Arequipa, a Huancayo, o sea, ¿qué? A ti no... Ya, Arequipa tengo aquí para no. Si quieres vas a Arequipa, yo te pago tu pasaje y cuando la entramos allá, viajo un día. No, yo quiero ver a mi hija, Ítalo. Quiero ver a mi hija. Te pago tu pasaje y te pídele permiso a tu te pago tu pasaje y te pongo un cuarto ahí en el segundo piso. Quieres ver a la bebé ahora y me mientes. Porque yo tengo que localizado en el celular. Y es mentiras. ¿Ah, sí? ¿Qué sale ahí? ¿Qué sale ahí? Ajá. ¿Qué sale ahí? Sale, a ver, ¿cómo está? Zona Callao. Ah, o sea, también me para siguiendo. No, acá dice en el celular localizador. Si he puesto localización del celular. Apaga tu localización. Dariela siente que no puede vivir en paz. Incluso afirma que Ítalo sabe por dónde camina y anda. Ella cuenta que cada día recibe un sinnúmero de audios, mensajes que presenta en este reportaje como prueba del calvario que está viviendo y para demostrar la verdadera personalidad de este señor. Está toda la cara asquerosa, aceitosa, ha subido de peso, horrible. Oye, ¿te le interesa? ¿Te has visto esa foto de General y Gordon? ¿Has visto esa foto? Por favor, ¿quién te va a robar a ti? Estás loca. Me siento mal, Daniel, sé que ni siquiera puedo decirte por cara perdón porque no se merece. Yo estoy mal hace 4 días, Daniel, solo he llovido 3 horas.
porque me siento avergonzado, Fanny, me siento avergonzado terriblemente. Él es inestable, ¿no? Que un día me quiere, un día no me quiere, un día me bota. Ya se terminó todo, ahora hoy día voy a comenzar a atacar con toda la artillería, con todo el dinero que tengo, lo voy a aplastar. Pues si ustedes creen que se van a llevar a no la van a ver nunca más, ¿ya? Van a ver lo que es meterse con una persona que tiene poder económico. En estos otros audios, como si nada hubiera pasado entre ellos, Ítalo propone una serie de condiciones para que ella pueda ver a su pequeña. Mira, los putos son bien fáciles de sacar, ¿ya? Para que no te tú, ni tu mamá, ni quien sea, ¿ya? Te casas el martes, yo voy a ir mañana, el lunes voy a ir tempranito a la municipalidad y espero que estemos en la municipalidad de San Borja conmigo, ¿ya? 8 de la mañana nos encontramos en la municipalidad de San Borja y nos casamos en la tarde. En la noche del lunes aparecemos tú conmigo, ya rezaremos, lloraremos, lo que sea, nos pedimos para todo, y el martes hacemos el anuncio con un almuerzo, y ahí a partir del martes comienzas a embarazarte, ¿ya? Esa es mi propuesta. Pero estos no son los únicos mensajes. Lamentablemente, estos audios también revelan cómo Ítalo Rollero reconoce como si fuera lo más normal que le gusta estar con menores de edad. Preferiría estar en la vida loca, igual que sea la vida loca. Yo, personalmente, ahorita voy a salir con mis amistades. Tengo un montón de amigas, chibolas, ahorita me comí una de 17, así que yo seguiré así. Ya ustedes lo están escuchando y lo que yo he contado mi historia ya lo confirman nuevamente, ¿no? Entonces mi hija no puede estar en sus manos, mi hija corre mucho peligro con él a su lado. Frente a estos problemas, Dariela Jara no está sola. Ella viene recibiendo el soporte del programa Aurora del Ministerio de la Mujer. Le estamos brindando un apoyo psicológico, un apoyo legal y un apoyo social, además de articular con las instituciones del Estado que corresponden. La Policía Nacional del Perú, quien tiene que resguardar toda la vivienda, las cercanías de las viviendas ante un posible nuevo hecho de violencia. Además, el estudio jurídico del doctor Roberto Miranda, después de conocer su caso, ha decidido asumir la representación legal de esta valiente madre. Estamos ante una violencia y maltrato extremo, con riesgo severo y alto. Así lo manifiesta los peritos del Ministerio de la Mujer, del Centro de Emergencia Mujer. Por los audios, por la manera del comportamiento del señor denunciado Rollero, creo que es necesario pues una denuncia de desobediencia y resistencia a la autoridad por no haber cumplido la medida de protección, pero también la inmediatez en la recuperación de la tenencia de la menor. Puedes dejar tu mensaje en la casilla de voz. Buenas tardes, señor Rollero. Frente a todas estas denuncias y al no poder comunicarnos por vía telefónica desde las oficinas de Día D con Ítalo Rollero D'Angelo, este señor respondió nuestro mensaje con un audio enviado a Dariela. Y te sigo insistiendo, Dani, siéntate a conciliar, no estás haciendo tonterías, como la tontería que han hecho ahora, que el periodista está llamando el teléfono del Ministerio de la Mujer, ya, para acosarme. Ya más de 15 llamadas que tengo apuntadas, ya está en manos de los abogados, el teléfono que está usando con su grabación, así que siéntate a conciliar, no seas tonta, no es que te está aconsejando, no seas tonta. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para reparar esta dolorosa y delicada situación que podría poner en riesgo la estabilidad física y emocional de una niña que aún entiende por qué mamá no está junto a ella? Mientras un juez no determine lo contrario, ¿no es cierto?, que un niño que se disputan padre y madre debe quedar exclusivamente bajo la custodia de uno de los dos, lo que nos toca a nosotros como medio de comunicación y programa responsable es, uno, acoger una denuncia como esta, ¿no? Y número dos, exhortar a los adultos a que pongan de costado las diferencias, porque un niño tiene derecho a disfrutar, cuando ya el amor se acabó, cuando el entendimiento se acabó, de papá y de mamá. La exhortación aquí es el señor Rollero D'Angelo, que seguramente nos está viendo, que entienda que su hija tiene derecho y necesita de estar con su madre, de ver a su madre, de pasar tiempo con su madre. Que aquí no hay ninguna resolución judicial que le niegue exclusivamente la tenencia de la niña a él. Y que por el bien de esa criatura, que es la principal preocupación esta noche,
es que lleguen a un acuerdo y puedan compartir la custodia hasta que lleven el tema a los tribunales y se decida quién debe asumir esa custodia total. Porque los audios que hemos escuchado esta noche, de verdad que nos dejan sumamente preocupados. Invoco a la ministra de la Mujer, a Silvia Lolli, que se interese particularmente en este caso. Porque hay una niña que en virtud de esos audios que hemos escuchado, sí sentimos que se tiene que poner la lupa en el mismo. Muy bien, Daniel Urresti, conversé esta tarde con él. Insiste en que los fondos de la ONP se devuelven. Insiste en que los aportes de las AFP también los aportantes tienen que tener acceso. Ya después se pensará cómo se hace con la jubilación, de que los más de 6 millones de peruanos que en 5 años, 4 años nada más, estarán en la edad de necesitar un fondo jubilatorio. Minería, ¿va o no va? Dice que va, pero que el estudio de impacto ambiental, en el caso de Tía María, que Verónica Mendoza dice no va, que lo haga, por ejemplo, la comunidad. ¿Qué propone Daniel Urresti? ¿Y qué haría con José Luna Gálvez o qué haría con el partido si José Luna Gálvez, que es el fundador del partido, termina siendo acusado por la Fiscalía en el caso de los gángsters de la política? Y de paso, siga votando porque esta noche en la encuesta está incluido los 3 primeros en la encuesta de Ipsos Apoyo, pero siendo el candidato entrevistado esta noche, Daniel Urresti, también está dentro de las alternativas. Siga votando, esa es la entrevista con Daniel Urresti. Señor Urresti, ¿cómo está? Gracias por recibir a Día D. Se ha publicado hoy encuesta y es inevitable hablar del tema que coloca a Lescano primero y en segundo lugar, un poco más distanciado, se lo disputan Forsyth y Keiko. Sí. ¿A qué atribuye esta situación y si confía en poder colocarse en la segunda vuelta y cómo lo haría a un mes de las elecciones? Bueno, yo estoy plenamente confiado en que paso a la segunda vuelta. ¿Con quién? No sé, pero a la segunda vuelta sí. ¿Por qué creo que sí paso a la segunda vuelta? Porque Ipsos el año pasado, un mes justo así como ahora, justo un mes antes de las votaciones congresales, me consideraba en el 14º puesto, con 1%. Y un mes después, en las elecciones, que fui el congresista más votado y de Podemos Perú, que no figuraba en la relación, ingresamos 11. Eso es porque el Perú me ama. Ahora hay otra cosa que es importantísima también y que es bueno decirlo. Todos los peruanos, y no exagero, tal vez ya digamos el 95% estamos de luto. Estamos guardando luto por un familiar, por un conocido, por un amigo cercano. Nadie se escapa en estos momentos. O sea, en este momento que tenemos más de 100.000 muertos, en estas circunstancias, ¿quién está para pensar en las elecciones? ¿Está en capacidad de comprometerse, como lo ha hecho Guzmán, Acuña y Forsyth, de vacunar a todos los adultos a fin de año, al 100% de adultos a fin de año? Palabra de Urresti. Yo no sé qué demostración tienen las personas que tú me acabas de mencionar de haber cumplido con algo. No, nunca los he visto cumplir con nada. A Forsyth no ha cumplido ni siquiera con La Victoria, que es un distrito, ¿no? Bueno, somos conocidos, somos amigos, así que también conmigo no cumplió, ¿no? Pero no le voy a sacar trapitos al aire acá. ¿Con quién no cumplió el señor Forsyth con usted? Ya ves, te interesó. No, es que con George, tú sabes que George es mi mini-mí, ¿no? Él siempre me ha dicho, yo de grande quiero ser como tío, ¿no? Como el tío Urresti, quiero ser como Urresti. Tenemos amistad, pero bueno, a eso lo contaré después de las elecciones porque... Muy bien, entonces su compromiso es ese, lo importante es que yo sí, palabra de Urresti, lo que haría es vacunar a todos hasta diciembre. Ahora, tenemos nosotros dentro de nuestro equipo técnico un grupo que está siguiendo este tema de las vacunas día a día para ver cómo nos lo deja el gobierno morado. Entonces, nosotros esperamos sinceramente que nos deje comprar las vacunas. Se va a iniciar una investigación. Se tiene que denunciar a los que han tomado malas decisiones. Hay sospechas de que inclusive con las vacunas chinas hubo intentos de corrupción, ¿verdad? Todo eso son suposiciones que tienen que ser investigadas. Y usted ha dicho que va a proponer que se investigue desde el Congreso de la República y se denuncie a Vizcarra y a Sagasti. Se denuncie a todos los funcionarios que han tenido que ver con esto, porque acá hay demasiados muertos como para que nadie pague. Sagasti ha dicho hay 48 millones de dosis comprometidas que van a cubrir
la demanda del Perú. Excelente, si es así, yo me comprometo a traerlas de inmediato y a organizar un plan de vacunación que sea efectivo, eficaz y que en diciembre terminemos de estar vacunados todos. ¿Por qué? Porque lo que le falta a Sagasti, lo que a mí me sobra, que es la gestión, el poder realizar gestión, es mi cancha. Las iniciativas que usted en su bancada impulsó arremetiendo contra las AFPs, las grandes financieras. Además tenemos las declaraciones que ha hecho la señora Cecilia García, que es su colega, terruqueando no solamente a los bancos, a la superintendencia, al señor Julio Velarde del BCR. Voy a citarla. Los terroristas son ustedes, les ha dicho, de la mano de la SBS, del director del Banco Central de Reserva, han hecho una banda criminal para esclavizar a mis hermanos. ¿Comparte esas expresiones? ¿Mantendría la autonomía del BCR? ¿Mantendría Julio Velarde? Aquí voy a responder lo más rápido posible. Por ejemplo, ¿cómo es posible que todos los medios de comunicación pertenezcan a dos grupos? Que solamente tengamos 4 bancos, que los 4 bancos cada uno tenga su AFP, que además tengan sus propios negocios o sea, ellos han cerrado todo el circuito. Entonces, sí, lógico, ellos sí tienen que salir a decirme que soy un populista, que estoy en contra de la gran empresa. Pero comparte esas declaraciones de la señora García, terruqueando a Julio Velarde y a la SBS. Con respecto al señor Velarde, uno de los mejores directores del Banco Central de Reserva ha sido justamente el señor Velarde, quien ha sabido siempre en las peores situaciones manejar el costo de nuestra moneda, ¿no? Entonces, en esa línea de argumentación, ¿mantendría la autonomía del BCR? Totalmente. ¿Y mantendría Julio Velarde? El señor Julio Velarde tiene todo mi respeto, creo que se ha ganado el respeto de todos los peruanos, ha hecho un gran trabajo, pero tenemos también otros peruanos muy capacitados que podrían hacer una labor tan igual de efectiva o mejor, claro, no podemos pensar en tótems. ¿Lo representan esas declaraciones de la señora Cecilia García? No, sí. ¿Representa el partido este terruqueo? No comparto eso de terruquear, ¿no? Una de las propuestas de campaña ha mencionado el tema de las AFP, es la devolución de los fondos, los retiros de los fondos de las AFP. Totalmente. Ya conocemos el diagnóstico del sistema pensionario y que necesita ser reformado. Sí. Ya, entonces, en el primer caso, la norma ha sido declarada inconstitucional, la devolución de los fondos de la ONP. Sí. Y en el segundo caso, el Banco Central, del que hemos estado hablando, ha hecho que de prosperar los proyectos de seguir retirando fondos de las AFP, 45% ya no tendrían fondo, y que de hecho no ayuda a los más necesitados porque ya no hay dinero en sus fondos. Y tenemos la proyección es que en 4 o 5 años habrán más de 5 millones de personas mayores de 65 años que van a necesitar pensión. ¿Cómo hacemos con las pensiones para ellos? Rápidamente, el jefe de mi equipo de gobierno es Carlos Anderson, un economista de reconocimiento internacional y nacional. No lo hemos inventado. Nosotros entendemos que necesitamos apertura, necesitamos competitividad, competencia acá. 4 bancos son dueños del Perú. Acá necesitamos por lo menos 3 bancos más. Y necesitamos también abrir la cancha para otros sistemas pensionarios. De tal manera que todo el mundo se pueda desafiliar de una AFP, pero no para irse a otra AFP, sino también a otros sistemas. Control de tasas, ¿Por de qué? las tasas desalienta esa competencia, o sea, porque un banco extranjero que llega y mira al Perú y dice, pero me están poniendo control de tasas. Al contrario, wrong, error. En muchos países del mundo existe la ley de usura, o sea, los bancos están acostumbrados a trabajar en esas condiciones. O sea, si nosotros pedimos y escogemos bancos fuertes que vengan acá, vienen y van a aceptar totalmente, porque van a salir ganando. ¿Con control de tasas o sin control de tasas? Sí, por supuesto. O sea, el Banco Central de la Reserva es el que tiene que controlar las tasas. Si nos están cobrando... ¿Tú has ido alguna vez a Zafa, a la Vela, a ver cuánto te cuesta un televisor? Un televisor de 1.000 soles lo compras a un año y te cobran 2.500. En concreto, abrir la competencia. Abrir la competencia, tanto para todo. Pero con control de tasas. Las AFP son las únicas, ojalá no me corten esto, el año pasado, 2020, el único sector que ha ganado son las AFP, 414 millones de soles, de una recaudación de 1.200 millones. O sea, ganan prácticamente un tercio. O sea, dígame, ¿dónde existe un negocio así? Estamos de acuerdo. Ahora, lo de la ONP. Sí, a ver, la ONP. Ya, perfecto. La ONP, miren, es cierto, es inconstitucional, lo han declarado, porque lógico, yo no estoy ofreciendo
ir a buscar a los viejitos que ya cobraron, porque con la plata que tú diste le pagaron a los viejitos. Yo no estoy diciendo que voy a ir a buscar a los viejitos para quitarle su plata y devolvértela a ti, que solamente diste a la ONP 4, 5 años, 10 años, 15 años. O sea, como no tienes 20 años no recibes nada. No, yo lo que he dicho es que hay una deuda interna que el Estado tiene que reconocer. Y esa deuda interna incluye ese dinero con el que tú has colaborado al Estado, que finalmente es el responsable, el Estado, a través de sus gobiernos, de solucionar el problema previsional. Entonces yo voy a reconocer esa deuda y te voy a devolver lo que tú has dado. Si has aportado hasta los 19 años y no recibes nada, te lo vamos a devolver, y eso no es inconstitucional y hay dinero para ello. Aquí quiero hacer una reflexión. Nosotros, ni tú ni yo, porque yo recibo una pensión y tú tienes un trabajo, estamos en condiciones de decir en este momento a la pobre gente que ha sacado de la AFP 3.000 soles, ¿ya? Porque yo estoy seguro que yo no gano 3.000 soles, ni tú tampoco. Pero para esa gente que ha podido retirar 3.200 le ha salvado la vida un mes. Si esto no es una emergencia, si esto no es una emergencia, ¿qué vamos a esperar? ¿Que venga el diablo y que suelte lava? Claro, o sea, ¿cuándo se consideraría una emergencia real? Entiendo ese enfoque, pero la preocupación es, y cuando llegue a los 65 años y ya no tenga fondo, pensión... Si no le damos los 4.200 ahora, te aseguro que no llegaba a los 65 años. O tú me puedes dar una relación de quienes llegaban a los 65 años. Si en este momento la gente necesitaba sobrevivir. Hay que generar si no hubiese habido esta emergencia, esta pandemia, nadie hubiese sido loco para decir, sí, hay que retiren su plata. O sea, esta ha sido una emergencia. Salvo que alguien esté en capacidad, por ejemplo, este señor que está enamorado de la Virgen María o no sé qué, de repente él podía hacer una relación de decir, estos son los que se van a morir y estos no. Entonces los que no se van a morir no saquen, y los que se van a morir sí. Bueno. Está claro su punto. ¿Cómo aumentar la recaudación tributaria, que ha caído 27% el año pasado? ¿Cómo alentar la generación de empleo formal, incrementar la recaudación? Verónica Mendoza habla de impuesto a la riqueza y aumentar la remuneración mínima vital, que muchas veces puede desalentar, sobre todo a los pequeños emprendimientos y medianos. Es difícil mantener planillas, entonces... y también se reclama flexibilizar el marco laboral. Sí. A ver, veamos. ¿Incrementar impuestos? No, incrementar impuestos no. ¿Flexibilización laboral? Nada. ¿Flexibilización del marco legal laboral? No. Escúcheme, para generar trabajo para los más jóvenes solamente hay dos caminos. Una, quitarles o relajar los derechos adquiridos. Y la otra es darle, bonificaciones a la empresa que contrate. Entonces, ¿cuál escogemos? Bueno, yo digo que escojamos darle bonificaciones, o sea, darle algunos incentivos a las empresas para que comiencen a contratar a los jóvenes, no recortarle derechos a los jóvenes. Minería, hay 47.000 millones de dólares en la cartera del Banco Central de Reserva. El precio del cobre se ha duplicado, pero Perú ha bajado 10 puestos en el ranking de países atractivos para invertir. Y en este escenario tenemos a Verónica Mendoza diciendo, tía María no va. ¿Cuál es concretamente la postura de Podemos Ay, Dios mío, minería? sí, pues da risa a veces los ofrecimientos que hacen otros candidatos. O sea, tía María no va, o sea, simplemente no va porque no va. Tía María ha sido pésimamente manejado. Los gobiernos anteriores se han puesto de costado o se han alineado directamente con las empresas. ¿Cómo se llama esta empresa? Sauder. No, entonces eso no se hace. El presidente tiene que estar con la población y ver qué es lo que quiere la población. Entonces, porque una cosa es importante, una cosa importante, la minería ya se ha demostrado en el mundo, en los países más desarrollados, que la minería puede estar junto a la ganadería y junto a la agricultura. Y que no pasa nada. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobierno es ayudar al pueblo. ¿El pueblo de qué desconfía? Del estudio de medio impacto ambiental, del impacto ambiental. Entonces, que lo haga la población, que elija quién, cómo, cuándo se lo hace y que el Estado le dé
el dinero para que puedan hacer ellos el estudio de impacto ambiental. ¿Qué más necesitan? Pruebas. Entonces, que todos los dirigentes vayan a Canadá, vayan a Suiza, vayan a otros sitios para ver cómo en otros sitios funciona la minería al costado de la agricultura y la ganadería. Darle todos los elementos de juicio para que ellos decidan. Nadie les va a obligar a ellos a que decidan. Si llega a la presidencia un presidente que tenga procesos judiciales abiertos, usted tiene uno, o investigaciones abiertas como varios candidatos, puede ocurrir que el Congreso de buenas a primeras saque la carta de la vacancia por incapacidad moral permanente. ¿Se ha puesto en ese escenario? Sí, a mí no me afecta para nada. Yo ya he sido declarado inocente en este proceso y por un capricho de un juez supremo me están juzgando nuevamente y demostraré mi inocencia de nuevo. Además... Claro, pero en lo que dure el proceso puede pasar que le jueguen esa carta, como pero Pablo Kuczynski o a Vizcarra, que investigado y sin acusación formal, el tema aquí es, los vacaron. El tema es aquí, alguien ha podido a mí, alguien, que ya estamos a un mes, ha podido decir Daniel Urresti es corrupto. Yo he tenido puestos importantísimos, he sido general del ejército, después he estado en la PCM, he sido el alto comisionado para la minería ilegal, donde he podido forrarme en oro y largarme del país si me daba la gana. He sido ministro del Interior. Alguien, porque ustedes creen que no me han escaneado totalmente. ¿Algún partido, algún candidato puede decir Daniel Urresti es corrupto? ¿Daniel Urresti se ha tirado 10 soles? Nadie. Podemos lleva 10 candidatos al Congreso que tienen antecedentes judiciales, civiles o penales. El fundador del partido y número 1 en la lista está con arresto domiciliario en el caso de los gángsters de la política. Sí. ¿Qué mensaje transmite ese escenario al partido que usted representa en materia de lucha contra la corrupción? Sí, bueno, tienen ustedes mi palabra, prometo, palabra de Urresti, que están en investigación el señor Julio Guzmán y el señor Luna y su hijo. Esa investigación puede llegar a convertirse en acusación. Si se convierte en acusación, como ha sucedido con Keiko Fujimori, se van a juicio. Y si se van a juicio y los condenan a la cárcel, se van a la cárcel. Yo no le voy a dar indulto ni a Julio Guzmán, ni a ninguno de los Lunas, ni al papá de Keiko. O sea, me comprometo formalmente. Ahora les digo, ¿renunciaría si es que eso ocurriera? Si estuviese mal inscrito el partido, porque eso es justamente la investigación, que el partido está mal inscrito. Y es la corrupción de funcionarios, Yo he participado en la municipalidad, para alcalde de Lima. He participado en estas congresales, saliendo con la mayor votación de Lima. Y en estos momentos estoy a un mes de ser presidente de la República y nadie ha objetado la inscripción del partido. Así que estamos bien inscritos, ustedes manténganse firmes como la vez pasada, como la vez pasada, igualito. Si hay acusación formal contra Luna Gálvez, ¿renuncia al partido? ¿Por qué? Ok, gracias. Ya. Muy bien, palabra de Urresti, ya lo escuchó. Lo importante es que escuche las propuestas de los candidatos y que consulte, porque todo lo que dicen tiene que tener un correlato técnico, sobre todo en la parte económica. Entonces, si usted escucha que va a tener un fondo soberano, ha dicho, de 1.000 millones de soles para ayudar a las MIPES, ¿de dónde sale la plata? Entonces llame a su amigo economista y pregunte y consulte. ¿Es viable? Porque el señor, esa es una de las propuestas y dice, no iríamos. En otra entrevista dijo, sí, vamos, si es necesario nos endeudamos. Y ya estamos endeudados hasta acá. Ahora dice que no. Entonces hay idas y venidas. Consulte con quienes entienden sobre el tema si usted no lo maneja, para que verifique las propuestas de los candidatos si verdaderamente son viables y que no nos vendan humo. Porque todas las propuestas es dar crédito, sacar plata, entregar. Y luego, ¿cómo hacemos? ¿Cómo generamos ingresos en un país que está deprimido, en una recesión económica y con una caída de la recaudación gravísima? Hasta el año pasado 27%. Este año sigue cayendo. ¿De dónde va a sacar el gobierno para hacer todo lo que los candidatos prometen? Consulte con quienes saben, por favor, antes de ir a votar. Muy bien, nos vamos a la pausa con esto. Siga votando. Vamos a dar los resultados
al finalizar este programa. Regresamos hablando de uso de los recursos del Estado, porque miramos al Ejecutivo y presionamos y reclamamos del Ejecutivo como corresponde. Pero no olvidemos que hay 27 presidentes o gobernadores regionales, de los cuales 7 están en cárcel, y que tienen discrecionalidad de gasto, y que para la pandemia tendrían que haber cumplido con hacer hospitales recomplementarios. Y lo que ha ocurrido y ha descubierto la Contraloría, de verdad, linda, como ha dicho funcionarios de la Contraloría, con lo delictivo, porque hay obras que no han empezado, hay obras que están al 4% de avance, en plena pandemia, cuando se necesitan camas, oxígeno, UCIs. Bueno, en estos gobiernos regionales no han hecho casi nada, por decirlo menos. Con esto regresamos, tengo mensaje de nuestro auspiciador. LG trae para ti su nuevo OLED TV con inteligencia artificial. Su tecnología de autoiluminación de píxeles te permitirá disfrutar de tus partidos favoritos con una calidad de imagen tan sorprendente y con el sonido Dolby Atmos sentirás la verdadera experiencia del estadio en casa. Además podrás acceder a tus contenidos de forma fácil y rápida gracias a su inteligencia artificial. Aprovecha la gran promoción de televisores OLED Week que estará disponible hasta el 29 de marzo a nivel nacional, donde visita www.lg.com/p. Pausa y volvemos con el desastre de los hospitales complementarios que debieron construirse y que están ahí, a media caña, literal. Volvemos aquí en Día D. Esta noche, en Día D, en medio de la emergencia sanitaria por la COVID-19, ¿qué está pasando con los millonarios proyectos para construir hospitales en el país? Licitaciones entrampadas, obras paralizadas y sospechosas irregularidades en gobiernos regionales. El residente, por favor. Muestra reciente de obra. Quédese en Creo que todos respiramos un poco aliviados cuando supimos que empezaban a llegar las vacunas, pero a estas alturas también somos conscientes de que la pandemia está lejos de ser controlada, todo lo contrario, ¿no? Las camas UCI siguen siendo insuficientes, el acceso al oxígeno también, y los contagios se cuentan por cientos y las muertes por decenas todos los días. Entonces, con justicia la mirada está puesta sobre el Ejecutivo, como decía antes de la pausa, ¿no? Reclamamos y exigimos al Ejecutivo, como corresponde, gestión eficiente, rapidez, compra las vacunas, cierra contratos, trae las vacunas y ponte a vacunar y pon a tu ejército de 18.000 vacunadores a hacerlo. Pero tenemos que mirar también a los gobiernos regionales. Y hablando del Ejecutivo, tenemos una bancada, la bancada de Antauro Humala UPP, está reclamando, ¿no?, censurar a Francisco Sagasti, y no va a prosperar porque no hay bancadas que se han plegado ahí a censurar a Francisco Sagasti por su deficiente gestión frente a la pandemia. Entonces decía, los gobiernos regionales tienen discrecionalidad de gasto y también tendría que haber esa vocación fiscalizadora desde el Congreso con estas autoridades que tenían presupuesto, en muchos casos, para construir hospitales complementarios a los grandes hospitales de cada región, hospitales complementarios de apoyo para ayudar a atender la emergencia. Y los resultados son, según la Contraloría, porque este es un informe de Contraloría, de terror, y que incluso lindaría con lo delictivo, y no lo decimos nosotros, lo dicen los funcionarios de esta entidad. Por ejemplo, el hospital de Santa Gema de Yurimagua, es una obra de 130.000 soles. La Contraloría ha detectado modificaciones y adendas al contrato, otorgando plazos extraordinarios que no debía darle a la constructora y que además le permitieron salvarse de, por ejemplo, pagar una penalidad de más de 12 millones de soles. Y lo más grave es que, según la Contraloría, estas componendas habrían finalmente dejado fuera de construcción la planta de oxígeno, y el gobierno regional recibe la obra y no se le movió un pelo. No tiene planta de oxígeno, no importa, gracias por la obra, muchas gracias. Y en el caso del hospital de Junín, y eso se lo va a contar Richard Apolo en el reportaje, en el hospital de Junín el gobierno regional termina atribuyéndose la culpa. Ay, mil perdones, yo hice mal el expediente técnico, para así salvar a la empresa que ganó la Buena Pro, y que la OCE dijo, no, esta empresa no, porque hay irregularidades que se han detectado, y la que va
es la que quedó en segundo lugar. Y con tal de que eso no ocurriera, el gobierno regional se da de latigazos. ¿Qué tal? Richard Apolo. Y una más, antes de presentar el reportaje de Richard Apolo, recordarles que tenemos encuesta en nuestra cuenta de Twitter. Vote que al volver de la pausa ya damos resultados. Vamos con la nota. Dicen que en este extenso terreno, en el centro poblado de Jaliguaya, en Puno, a estas alturas ya debería haber un considerable avance en la construcción de la millonaria obra del moderno Hospital Manuel Núñez Butrón. Sin embargo, la realidad en el lugar es otra. El residente, por favor. No está residente de obra. Una obra de 329 millones, no me parece justo. A la fecha, el avance físico no superan el 4%. Lamentablemente la demora en estas obras, tan urgentes en esta segunda ola de la pandemia, es un asunto que se replica en varios puntos del país, como en Ancash, Junín o Loreto, donde pese a que la COVID-19 ha ocasionado terribles estragos y un número elevado de fallecidos, los retrasos en la construcción de hospitales, junto a extraños acuerdos entre el gobierno regional y contratistas, dice la Contraloría, estarían atentando fundamentalmente contra la salud de la población. ¿Y qué han arrojado las investigaciones al respecto? La pandemia ha desnudado las múltiples carencias que tienen los hospitales aquí en nuestra región. Y continúa esta segunda ola revelándonos nuevas cosas, muchas necesidades y temas también de corrupción. La pandemia no solo desnudó algo que por décadas hemos sabido y sobre todo hemos vivido desde siempre todos los peruanos. Nuestro sistema de salud es tan deprimente como desesperante, tan lenta como ineficiente. Pero ya con la pandemia encima, no había tiempo para llorar sobre leche derramada. Así que frente al colapso del sistema de salud a consecuencia del COVID-19, el año pasado se hizo urgente la construcción de hospitales, sobre todo aquellos llamados complementarios, que funcionaran en provincias como hospitales de apoyo en lugares alejados de las ciudades y que se construyeran y equiparan, por la urgencia, en un muy corto plazo. Así, por ejemplo, en Ancash, el gobierno regional anunció la construcción de 8 de estos hospitales en lugares como Caraz, Guarmey, Huari o Casma, los cuales deberían, dice la Contraloría de la República, haber estado listos para la atención de los pacientes en agosto del año pasado. Sin embargo, hasta el día de hoy, no alberga paciente alguno por una sencilla razón. No están aún terminados. El inicio de la ejecución de estos hospitales complementarios inicia lo que es en el mes de septiembre del 2020, contando con un plazo de 45 días para la ejecución. Esto quiere decir que estos hospitales deberían de haberse concluido a más tardar en el mes de octubre y entrar en operatividad al mismo tiempo. Sin embargo, de la verificación lo que se ha podido evidenciar es en el sentido que de estos hospitales, la verificación última que se ha hecho en diciembre, se encontraban en ese entonces paralizados. A la fecha de nuestra intervención, ya en el mes de febrero, último, a fines de febrero, hemos vuelto a inspeccionar, de las cuales los hospitales de Carhuaz, Sihuas, Guarmey y Huari se encuentran paralizados desde el año pasado. Y en relación al hospital de Casma, aún continúa ejecución. Según la Contraloría, inexplicables e injustificadas ampliaciones de plazos a los contratistas para la ejecución de, por ejemplo, la obra del hospital en Casma, han ido en contra del objetivo principal que tenían la construcción urgente de estos hospitales, que no era otro que descentralizar la atención de los pacientes COVID en sus propias provincias. Pero todo eso ha quedado frustrado. Específicamente la ciudad de Casma, capital de la provincia, está digamos, una necesidad de urgencia porque se están incrementando los casos. Y tal es así que no contamos a la fecha, en este caso, con la operatividad del hospital. Y es justamente lo que se requiere en estos momentos. Estos hospitales complementarios en las diferentes provincias era el objetivo de poder tener una atención oportuna e inmediata en sus provincias.
Reza el refrán que en todos lados se cuecen habas, y la región de Junín no es la excepción. Y es que al parecer el gobierno regional estaría de forma sospechosa, haciendo peligrar la construcción del Hospital Pedro Sánchez Mesa en la provincia de Chupaca. Obra valorizada en más de 144 millones de soles. Chupaca ha sido calificada por el Ministerio de Salud como una zona de muy alto riesgo durante esta pandemia. Eso quiere decir que Chupaca necesita un centro de salud que por lo menos alivie la crisis de salud que en estos momentos está atravesando la población. Es realmente un crimen. La historia es increíble y tiene su inicio en septiembre del año pasado, cuando tras quedar segunda en la licitación para la construcción del hospital en Chupaca, el Consorcio Salud del Centro impugnó la Buena Pro y tras la deliberación del organismo de supervisión de contrataciones con el Estado, OCE, este resolvió que la empresa ganadora de la Buena Pro no había cumplido con los requisitos para hacerse con la obra y por ende, el gobierno regional debía resolver el contrato con esta y a la vez firmar uno nuevo con el Consorcio Salud del Centro. De acuerdo a la información publicada en la misma resolución del organismo supervisor de contrataciones del Estado, el postor que fue declarado ganador por el gobierno regional de Junín en realidad no merecía ser el ganador. Y por eso que el tribunal del OCE, del organismo supervisor de contrataciones del Estado, le dio la razón al apelante. Desde ese momento, lo que tenemos es que los funcionarios del gobierno regional de Junín vienen realizando constantes actos al margen de la ley. Y es que lejos de acatar lo dicho por el OCE, el gobierno regional de Junín ahora no solo se negaría a firmar el contrato, sino además estaría buscando viciar el proceso afirmando que se habrían equivocado años atrás al elaborar el expediente técnico. El gobierno regional de Junín ha preferido echarse la culpa de haber elaborado mal el expediente técnico para la futura ejecución de la obra antes de firmar el contrato con el ganador de la Buena Pro. Todas estas evidencias son materia de análisis para efectos de ver si se deberá hacer una investigación de carácter penal, porque creemos que el tema administrativo ya ha quedado corto. Estamos ante evidencias o ante presuntas evidencias de actos que superarían la tramitación administrativa. Un dato. Una de las empresas que integran el consorcio que ganó inicialmente la licitación para la construcción del hospital de Chupaca, integró también el consorcio que estuvo a cargo, escuche bien, de las obras de agua y alcantarillado en Oroya. Obras que terminaron enviando a la cárcel al ex gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, sentenciado a 4 años y 8 meses por aprovechamiento indebido del cargo. En el caso del Hospital Santa Gema, en Yurimaguas, culminada en el 2018, cuyo costo ascendió a 130 millones de soles, la Contraloría, a raíz del colapso sanitario en Iquitos, ha detectado graves irregularidades, por decirlo menos, en las modificaciones y adendas al contrato, las cuales se habrían hecho bajo la mesa. El plazo se debió haber terminado más o menos 860 días, se terminó en 1000 días. Y ello a través de adendas que otorgaban más plazos al contratista, pero por ampliaciones que carecen de sustento técnico legal. O sea, se suscribieron adendas y se hicieron conciliaciones con las cuales se dejó de aplicar al contratista una penalidad de aproximadamente 12 millones de soles. Hay más en torno a la construcción del Hospital Santa Gema en Yurimaguas, o mejor dicho, con aquello que la constructora habría dejado de construir una planta generadora de oxígeno. De acuerdo a la revisión de los documentos contractuales, se debía ejecutar esta planta de oxígeno. Sin embargo, se admitió que el contratista no lo ejecute, no se hizo la planta de oxígeno, el hospital fue reseccionado, se dio conformidad a la obra como si todo estaría bien. Evidentemente hay irregularidades que rondan el delito. ¿Por qué le comento ello? Y está sustentado en el informe de auditoría en el cual se ha identificado responsabilidades no solo administrativas, sino también del tipo penal. Otro hospital, o mejor dicho, otro proyecto de hospital, es el Manuel Núñez Butrón, valorizado en 130 millones de soles y ubicado, bueno, al menos el terreno, en Jaliguaya, Puno. Según el congresista Orlando Arapa, miembro de la Comisión de Fiscalización del Congreso, a pesar
que el gobierno regional le ha entregado, dice, al contratista el 20% como adelanto, más otro importante porcentaje por materiales. El avance de la obra es casi nulo. Está completamente paralizado, ya han pasado 9 meses y no se ve absolutamente nada del avance físico que debe ser reflejado a la cantidad económica desembolsada hasta este momento. Esto debe estar por encima de los casi llegando al 10% del avance físico. Para el parlamentario, quien días atrás visitó la obra y luego la sede del gobierno regional buscando sin éxito respuestas, es una burla y ofensa contra la población de Puno, tan golpeada por la pandemia, que Núñez Butrón vaya a paso de tortuga. Hasta este momento hay una pasividad del gobierno regional y eso absolutamente es preocupante. Obras que podrían significar la esperanza de muchos, tratando de superar esta terrible enfermedad, terminan por presuntos actos de corrupción o dando el beneficio de la duda por la ineficiencia de las autoridades, jugando como siempre en contra del más necesitado. Esto que acaba de graficar Richard Apolo, en base a información de la Contraloría exclusivamente, pone sobre el tapete otro tema del que no se habla mucho, que es revisar el proceso de descentralización, tan necesario, absolutamente. Sin embargo, lo que se nos demuestra permanentemente es la poca capacidad de ejecución de gasto que tienen las regiones, la poca capacidad que tienen de presentar expedientes técnicos viables para ser ejecutados, la devolución anual que hacen del presupuesto porque no ejecutan el gasto, el presupuesto asignado, o lo que ocurre, y lo acabamos de ver, que lo ejecutan y lo ejecutan mal, y que sin suficiente supervisión ocurre lo que hemos visto esta noche, que de verdad es criminal, porque la gente se está muriendo y se necesitaban esos hospitales para ayer, y ya hemos visto los resultados. La descentralización, señores candidatos, ¿cómo se puede mejorar? ¿Cómo se puede asistir a los presidentes regionales para que sean viables gobiernos que puedan hacer obras que beneficien a la gente? ¿Cómo? Nos vamos a la pausa y regresamos ahora sí con los resultados de la votación que hemos puesto en nuestra cuenta de Twitter. Antes, mensaje de nuestro auspiciador: el futuro de tus hijos no se detiene. Estudiando en Senati, tu hijo dominará la tecnología formándose con los líderes y las mejores plataformas virtuales. Asegura el éxito profesional de tu hijo con carreras de alta empleabilidad. 9 de cada 10 alumnos trabajan antes de los 6 meses de haber terminado su carrera. Más de 400.000 egresados exitosos lo confirman, que nada los detenga. Su esfuerzo, su futuro. Prueba gratuita online a nivel nacional en senati.edu.pe. El inicio es el 19 de abril. Y una más antes de irme pronto por las pantallas de ATV, la novela turca más exitosa de los últimos tiempos. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Vamos. Gracias a... Cámbiate a Claro en tiendaclaro.pe. Televisores LG OLED TV con inteligencia artificial. Visa evoluciona nuestros pagos para ser lo que queremos ser. Head & Shoulders. Nada te detiene. Tu esfuerzo, tu futuro. Estudia en Senati. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Día D. Explicarles que la semana pasada no publicamos aquí en el programa la encuesta que realizamos porque nos ganó el tiempo, pero como siempre, por supuesto que la publicamos en nuestra cuenta de Twitter. Ganó el candidato a que precisamente entrevistamos la semana pasada, Rafael López Aliaga, pero estos son los resultados de esta noche. Esta es la encuesta que hemos hecho esta noche. Están Rafael López Aliaga, Johnny Lescano, Daniel Urresti y George Forsyth. Y han participado 30.000 de nuestros televidentes y de nuestros seguidores en Twitter. Una vez más, siempre decir que estas encuestas no son para nada referenciales, es entre quienes nos siguen y entre quienes deciden en nuestra cuenta de Twitter participar. Esta vez George Forsyth se la llevó y se la llevó de lejos. Listo, también estará en nuestra cuenta de Twitter para que entren y la puedan revisar. Y yo me despido siempre recordándoles que aun cuando se vacune o mientras espera que se vacune, ¿no es cierto?, la única protección para evitar poder contagiarnos de coronavirus es la mascarilla, que nos la debemos colocar de esta manera, ¿no es cierto?, cubriendo adecuadamente nariz,
boca y mentón, bien selladita, porque lo que a uno lo contagia son los aerosoles cargados de virus, las gotículas cargadas de virus que expele quien tenga el virus, ¿no? Y al momento de hablar. Así que ya lo sabe, la mascarilla, siempre evitar espacios aglomerados, espacios mal ventilados, ¿no? Las aglomeraciones, distancias de 2 metros como el tamaño de una vaca, y a cuidarse. Hasta que el 80% de la población no haya sido vacunada, pues tendremos que convivir. Esta es la nueva normalidad en pandemia. Chau, me voy con mi mascarilla puesta hasta el próximo domingo. Como siempre, gracias por su preferencia.